Bienvenidos una vez más. Gracias por estar allí pendiente de recibir este mensaje de parte de Dios que seguro va a ser de gran edificación y de gran bendición para su vida. Pida al resto de la familia, los que le acompañan, los que comparten con usted, sentarse también allí delante de esa pantalla o delante de ese audio que van a estar recibiendo allí para compartir esta palabra, seguros de que también le servirá de edificación y de gran bendición para su vida. Asimismo, pues, si le pido a usted, suscríbase a nuestro canal si no se ha suscrito, comparta con los demás, pídale también que se suscriban, a la vez de que por allí van a recibir de gran bendición todos estos mensajes que nosotros estamos dando acá, que el Señor nos está mostrando, que el Señor está dando para guiar y levantar un pueblo poderoso sobre esta tierra, un pueblo que sea bendecido, un pueblo dispuesto a luchar, un pueblo que esté dado para con pasión en su corazón conquistar aquellos sueños que tienen en sus mentes, y que esta es la forma de recibir la mejor instrucción. Por eso le digo, si a usted pues le bendice este mensaje, allí donde usted lo está recibiendo, no solo en el chat, usted nos deje allí su comentario de bendición, que ese comentario le sirva también a alguien más, que vea cómo le edifica su vida, déjele allí claro, dicho, cómo le afectó, cómo le ayudó, cómo le engrandeció esta palabra que está recibiendo, para que entonces cuando usted comparta, esa persona a su vez también comparta y se suscriba a nuestro canal, y así nos ayude usted a llevar también la palabra por todo el mundo, por todo lugar donde se esté predicando el evangelio del reino. Allí pues llegue también esta bendición a aquellos que aún no le conocen. Le invito a usted a participar en la iglesia, a formar parte de nuestra estructura, formar parte de un redil. Le aseguro que allí también le va a ser de bendición. Usted va a poder compartir la palabra, sus inquietudes, sus observaciones, aquellas dudas que le puedan surgir o le puedan quedar después de escuchar la palabra, cómo hace, cómo se levanta. Allí le van a formar, allí le van a ayudar. Ahí está también para nosotros instruirlo en el discipulado, en las cosas que necesita conocer para crecer aún más rápidamente en la madurez espiritual que requerimos. Le invito este próximo domingo a compartir aquí en nuestras instalaciones del Ministerio Internacional. El Señor es mi pastor. Estamos acá en la Avenida Bolívar. Aquí nos estamos gozando. Aquí estamos viviendo este avivamiento. Venga a vivir esta experiencia que compartimos aquí los domingos a las 10 de la mañana con todo un grupo de gente que se está gozando y está edificando, se está levantando, está siendo transformado y está viendo la prosperidad de Dios en sus vidas. Así que yo le invito a compartir. No venga solo, invite a alguien más para que entonces usted pueda compartir con él también esta bendición que está recibiendo en este lugar. Si tiene necesidad de oración, si tiene alguna otra necesidad en la cual nosotros le podamos apoyar, le podamos ayudar, no dude en solicitarnos la ayuda, en contactarnos o en dejarnos allí la invitación para que nosotros podamos pues orar por usted. Tenemos un equipo de intercesión que está orando todos los días, oiga bien, todos los días, 24/7, a las 5 de la mañana ya está ese equipo orando acá, y hay un día especial donde nosotros estamos acá en ayuno y oración, los días martes a partir de las 9 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana estamos acá nosotros orando y ayunando por sus peticiones, por su necesidad y por todo lo que usted requiera. Así que le esperamos acá pues en nuestras instalaciones, seguros de que va a ser de gran bendición en el nombre de Jesús. Allí mismo donde está, junto con lo suyo, levante su mano y repita conmigo: al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Curiosamente, cuando nosotros queremos algo del Señor, es porque nuestra incapacidad para hacer eso se pone de manifiesto. Pero es sorprendente a veces cuando recibimos lo que esperamos y nuestra incredulidad a veces se pone de manifiesto al tener eso que habíamos deseado y que le habíamos pedido al Señor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Ahora recientemente conversaba con un hermano que había solicitado, nos había puesto en oración una persona, un familiar que tenía cierta enfermedad, por lo cual nosotros estuvimos orando y le estuvimos haciendo el seguimiento, lo cual es válido también para usted que está escuchando, que pueda hacer igualmente esas peticiones, y nosotros vamos a estarle haciendo seguimiento
del estado, de cómo va y de fortalecerle, de ayudarle también en esa oración. En ese instante, cuando él participó en la necesidad de oración, personalmente yo comencé a orar también. Comencé a orar por esa situación. Cada momento de oración que tuve con el Señor no dejé de incluirlo hasta estar seguro de que tenía un resultado y que se hiciera pues la voluntad del Señor. Pasado todo el proceso por el cual tenía que pasar, de repente se obtuvo un resultado. Y cuando la persona está hablando conmigo, se sorprende y me dice esto: es increíble este milagro. Yo he llamado a este tema increíble milagro, porque aunque nosotros estamos clamando y aunque nosotros estamos esperando tener ese milagro, cuando él ocurre, nos sorprendemos. Y la primera palabra que sale de nuestra boca es decir que es increíble ese milagro. Lo cual evidencia que dentro de nosotros hay algo que, a pesar de que estamos clamando y estamos orando, hay como cuando nos colocamos o aparecen en las tiras cómicas, aparece el angelito y el diablito por un lado. Parece que el angelito pide que le clamemos a Dios, que doblemos rodillas, que estemos seguros, que tengamos la fe, pero también tenemos del otro lado el diablito con su tridente que nos está allí aguijoneando a cada instante y diciendo: no, eso no va a ser posible, no lo crean, no puede ser. Y es sorprendente, pero la gran mayoría de las personas a quien les ocurren los milagros, por lo general, a pesar de que lo están pidiendo, no lo están esperando. Y no esperan que ocurra así, porque somos netamente racionales. Más, mi Biblia dice que nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Y cuando leemos eso, ¿de dónde lo dice Pablo? Que es en el Nuevo Testamento quien lo sostiene, viene del profeta Joel. El profeta Joel sostiene allí mismo que el justo vivirá por fe. Es decir, su vida y todo lo que hace está sostenido en una fe. Sostener esa fe a la cual hacen menciones tanto el apóstol como el profeta no es muy fácil para nosotros que somos netamente racionales y que necesitamos ver las cosas para creer. Nuestro estado cognitivo, nuestra mente, nuestra racionalidad no da cabida a algo que no conoce, a algo que no se puede comprobar, a algo que visiblemente y tangiblemente no podemos nosotros asegurar que eso es así. De hecho, los milagros o los hechos que vienen realizados por la mano de Dios o por obras, por mano sobrenatural, se llaman milagros porque están lejos de la capacidad de nosotros de poder ejecutarlo. Es algo inexplicable, es algo a quien tú puedes pasar toda tu vida buscando la explicación del cómo ocurrió y por qué ocurrió. Quizás el por qué sea más fácil porque lo pediste, pero cómo ocurrió es lo que a veces no entiendes. Y no entiendes porque consideras a Dios un Dios igual a los hombres como nosotros. Ciertamente, Él fue caminando sobre esta tierra, fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Y esa es la parte que no terminamos de entender. Cuando Dios, el Dios poderoso, el Dios creador, el Dios sobrenatural, es capaz de hacer todas las cosas, nosotros entonces no podemos asimilar el reino. No podemos entrar en el reino, no podemos tomar las cosas del reino. El reino al cual nos habló Jesús es un reino sobrenatural. Es un reino que hace posible lo natural. Que lo natural que nosotros conocemos es solo una vertiente de lo que es el reino sobrenatural, de lo que es el reino al cual nos habló Jesús. Y nos dijo que ese reino iba a estar dentro de nosotros. Cuando entendemos eso, sabemos que es por medio del Espíritu. Porque Jesús no hizo ningún milagro, sino cuando fue bautizado y el Espíritu vino, se mostró sobre él. Allí Juan el Bautista entonces vino a manifestar que ese era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y que venía a salvar el mundo. Porque él tenía una profecía donde se le había dicho que a quien viera que se le manifestara el Espíritu Santo de esa manera, ese era el Mesías, ese era el escogido, ese era el Dios vivo que había venido en ese momento a caminar sobre esta tierra. Pero nosotros, nuestra mente no concibe tal cosa. Por eso el mundo científico, el mundo racional, el mundo
de la física que normalmente sirve para comprobar todos los hechos que hacen los seres humanos, no cabe o no entra o no tiene explicación para estas cosas sobrenaturales. Y nosotros no escapamos a eso. Nosotros no estamos muy apartados de eso. Por el contrario, vivimos con ellos, nos criamos, nos levantamos, nos formamos en un mundo netamente racional, capaz de comprobar todas las cosas que le acontecen a nuestro alrededor. Y no estamos muy preparados espiritualmente para ver cómo obra Dios en nosotros en las cosas que cree o establecido el Señor. Cuando oramos y pedimos que se haga su voluntad, la voluntad de Dios siempre va a ser sobrenatural. Si quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que prepararte y tienes que entender que esa voluntad es sobrenatural. No es de lo normal que tú ves acá. De hecho, mi Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para ellos. Decir que no han subido al corazón de los hombres es que los hombres todavía no hay una mente entendida, no hay una mente preparada, no hay una mente con un conocimiento de lo que Dios ha dispuesto que va a hacer para nosotros, de la obra que Él ha apartado, de la razón por la cual nos envió, por el cual nosotros somos un propósito de Dios sobre esta tierra. Nos cuesta poder entender eso. El lago o el mar de Galilea es protagonista de muchos acontecimientos milagrosos, sobrenaturales, que ocurrieron allí, en sus orillas, en medio de él, con sus aguas y todas aquellas cosas. Ocurrieron allí cosas que nosotros las leemos en la Biblia y las damos por hecho que ocurrieron. Pero si alguna de las cosas que ocurrieran allí nos dijeran a nosotros que nos van a pasar a nosotros en otro lugar, no lo aceptaríamos. Aceptamos lo pasado, pero no aceptamos lo porvenir. Mucho menos aceptamos lo que nos pueda ocurrir a nosotros hoy, dispuestos para hacer. La pregunta es, ¿está dispuesto usted para recibir un milagro hoy? ¿Está dispuesto tu corazón y tu mente preparada para recibir lo que quiere Dios darte hoy? ¿Sabe por qué a veces no lo recibimos? ¿Te has preguntado cuántas veces has deseado algunas cosas y no las tienes? ¿Sabes a veces por qué no ocurren las cosas como tú las pensaste, como tú las analizaste? Porque esas cosas solo van a ocurrir por medio del Espíritu y va a ser según la voluntad de Dios. Y si no están bajo la voluntad de Dios, no van a ocurrir tal cual. Ese mismo lago del cual te estoy haciendo referencia muestra un pasaje tremendo, un pasaje al cual se hace referencia, un pasaje al cual los científicos tratan de demostrar. ¿Sabe? ¿Has visto un zancudo, un insecto que puede caminar sobre las aguas? Pero no, en tu mente no entra el hecho de que Jesús caminó sobre las aguas. Y si bien es cierto, algunos pueden decir Jesús puede caminar porque era Dios, pero acuérdate que Pedro también caminó. Y eso está en nuestra Biblia. Nosotros lo damos por hecho, algo que pasó, pero todavía generamos la duda en nuestra mente de si realmente ocurrió tal cual como lo dice la Biblia. Para mí todo lo que está escrito allí ha ocurrido. No niego absolutamente nada. Soy de los que cree que sí, que hubo un pez muy grande que tragó a un hombre y luego lo vomitó. Así como hubo ese David que fue capaz de derribar a Goliat. Así como hubo una Sara que fue capaz de dar a luz a los 100 años. Y muchas otras cosas más que señala mi Biblia de un Pablo, por ejemplo, que de ser una persona legalista, perseguidora de la gente que estaba o que seguía a Cristo, luego pasa a ser el defensor más grande que puede tener o se puede leer en la Biblia. Yo creo que su vida fue transformada así. Un hombre que oraba, un hombre que sabía al Espíritu, le decía y le revelaba lo que venía y él ya lo daba por hecho. Sabía que eso no iba a fallar, por lo cual el hombre se sentía seguro en un ámbito espiritual cada vez que entraba en esa comunión con el Señor. En ese lago de Galilea, en ese mar de Galilea, como lo es llamado, como es conocido, ocurrieron entonces eventos en los cuales nosotros vamos a ser sorprendidos. En un momento en Mateo 14, nosotros leemos allí el momento en que Jesús viene y le da orden a sus discípulos
que pasen al otro lado, los deja en la barca, que ellos vayan delante de él, mientras él sube al monte a orar. Él estaba despidiendo a la gente en aquel momento y él subió a orar. Y dice que cuando a medianoche, la vigilia que corresponde a medianoche, el barco estaba, o la barca donde ellos iban, estaba en mitad del lago, en mitad del mar. Mar de Galilea tiene aproximadamente unas 16 millas, creo, y así que ellos estaban aproximadamente a 8 millas de la orilla, millas náuticas. Entonces, a medianoche estaba allí el viento soplando, y dice que en mi Biblia que el viento le era contrario y que de alguna forma pues estaban levantando las olas contra ellos, y vino Jesús caminando sobre las aguas. Venía él caminando a su encuentro. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo con ellos. Y aunque ellos no estaban clamando, Jesús los había enviado porque ellos luego serían los que darían testimonio de lo que iba a hacer Jesús. Jesús va caminando sobre las aguas, y cuando vemos a Jesús caminando sobre las aguas, al menos leemos que lo narra la Biblia, nosotros metemos nuestra mente y comenzamos a pensar, ¿cómo sería eso? ¿Cómo fue que Jesús caminó? ¿Sería que simple y llanamente se movía? ¿Sería que daba los pasos? Nuestra mente comienza a jugar allí algo importante. Póngame atención en esta introducción, porque quizás esta es la razón por la cual nosotros no tenemos los milagros que hemos estado solicitando al Señor, por lo cual no le hemos dado cabida y nuestro corazón no está preparado del todo para recibir lo que estamos esperando del Señor. Hoy usted va a recibir un milagro. El que lo cree, lo va a recibir. Créalo y prepárese para recibirlo si usted entiende muy bien la palabra. Por esa razón es que nosotros nos congregamos. Por eso venimos aquí a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y darle cabida en nuestro corazón para que luego se haga verdad en nuestras vidas. Jesús viene caminando sobre las aguas, dice mi Biblia, que viene allí caminando. Y de repente, cuando los discípulos que están en la barca lo ven caminando, dice el versículo 25, que ellos tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo y dieron voces y dijeron que era un fantasma. Vieron la figura del hombre caminando. En ese momento le dice Jesús, no temáis, soy yo. Ahora, observe lo siguiente. Jesús viene caminando sobre las aguas, y si viene dando pasos, viene también dando altibajos, porque si el viento está soplando, las olas se van formando. Así que de alguna forma usted no ve, es una contradicción la película que usted ve en Hollywood, o lo que hace Hollywood, que muestra a un Jesús caminando sobre un mar que está tranquilo, un mar que está quieto. Y a veces lo ven inclusive moviéndose sin dar paso alguno. Pero yo sí creo que él venía caminando de esta manera, y mientras se levantaban las olas, él también pisaba sobre las olas que se levantaban. Cuando aquellos ven a la medianoche en la oscuridad a alguien haciendo eso, se asustan, le da miedo. Ahora, usted me dirá, estos son unos incrédulos. Acuérdese que le dije que tenía que prepararse, porque tenías que preparar tu mente para eso. Ellos, al ver eso, dice mi Biblia que tuvieron gran miedo y dijeron que era un fantasma. Mas Jesús responde a ellos y le dice, no temáis, soy yo. Ahora, usted me dirá, ¿cómo es que ellos siguieron con miedo? ¿Por qué ellos en vez de entender o saber que era una persona, que era un hombre, que era Jesús el que venía caminando, prefirieron decir que era un fantasma? Porque nuestro estado cognitivo, nuestra mente, no está preparada para lo sobrenatural. Y en nuestra mente están fijadas las cosas que nosotros hemos oído, aunque no las hayamos visto, pero le dimos cierta validez en cuanto a lo que vemos y se parece. Me explico para que me entienda mejor. Cuando
Los hermanos Wright decían que ellos podían volar. Su papá, que era un pastor, no concebía que podían volar porque nunca había visto ningún aparato volar, mucho menos un hombre volar. Cuando tú no has visto algo, cuando tú no conoces algo, tu mente no lo acepta, no crees que puede ocurrir, a pesar de que tú puedes estar pidiéndole al Señor. Puedes vivir con Dios al lado, caminando, andando con Él dentro de ti. Pero si no dejas, si tu mente no se transforma por medio de entender cuál es la voluntad de Dios, por la renovación de tu mente, tú no te transformas, es imposible ver o aceptar que eso de verdaderamente puede ocurrir. ¿Qué le era más fácil? ¿Por qué dijeron que era un fantasma? Porque su mente quizás había escuchado, en algún momento le habían dicho que los fantasmas podían caminar sobre las aguas o se movían en el aire, no pisaban sobre la tierra. Por eso la asocian inmediatamente con un fantasma. No porque el miedo les hiciera decir tal cosa, sino porque su mente es la que le dice cómo es que tienen que ser las cosas. Ellos no conocen, ellos no habían aceptado nunca que un hombre caminara sobre las aguas. Quizás un insecto, como dije al principio, podía caminar sobre las aguas, pero un hombre no. Y ese es el problema que tenemos nosotros cuando estamos pidiendo que ocurra un milagro. Nosotros nos cuesta concebir que una persona puede sanar completamente sin que tenga que ir al médico. Puede cambiar una situación, puede cambiar tu empresa, puede cambiar tu familia, puede cambiar tu carácter de la noche a la mañana sin que tenga que haber intervención de ningún otro factor. Eso es lo sobrenatural. Eso es el entendimiento que podemos tener de cómo funciona el reino de Dios y su justicia. Pero a veces en nuestra racionalidad no concebimos nosotros que eso pueda ser así, porque nuestra mente nos va a jugar la mala pasada de decirnos que eso no se puede comprobar. Y según lo que tú conoces, es imposible que eso pueda ocurrir. Un hombre no puede caminar sobre las aguas. Y Pedro, cuando vio aquello, le dijo al Señor: si eres tú, haz que yo vaya. Porque de alguna manera Pedro había concebido que Dios era el único que lo podía hacer. Por eso le dice: si eres tú, haz que yo vaya caminando a ti sobre las aguas. Y como decía el viernes pasado, observen que él no calmó la tormenta. Jesús no calmó la tormenta. Pedro salió a caminar en medio de esa tormenta, en medio del viento, en medio de las olas. También salió a caminar a donde estaba Jesús. Mientras tu mente esté justificando, mientras tu mente quiera comprobar lo que está ocurriendo, no le va a dar cabida a que eso pueda ocurrir. Y si eso está ocurriendo, ¿será que usted puede recibir un milagro? Si su mente le está diciendo que no, que es imposible. Como decía el hermano, es increíble ese milagro. Increíble milagro ocurre. Ciertamente es así. Si no, no fuesen milagros. Pero la comprobación que tú vas a buscar de ciertas cosas, de cómo acontecen, de cómo pasan, y las quieres meter dentro de los procesos normales, físicos, comprobatorios, metodológicos y todo lo que tienes en la mente, no te va a permitir a ti tomar los milagros. Por esa razón, a veces nos cuesta a nosotros tomar el milagro. Ahora, observe usted lo siguiente, que más adelante Jesús viene y le dice a ellos, no temáis. Dice, no se turbe, no temáis ni tengáis miedo. Por eso siempre he dicho que lo contrario a la fe no es la incredulidad, sino el miedo. Porque nos aterra ver cómo funcionan las cosas en el mundo sobrenatural. Y no las queremos aceptar. A pesar de que ellos no estaban clamando, Jesús sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Y cuando nuestra mente no está preparada para eso, usted puede venir a la iglesia cuantas veces quiera. Usted puede orar cuantas veces quiera. Usted puede memorizar la Biblia si usted quiere. Pero no va a ocurrir absolutamente nada
porque tú no estás preparado, tu corazón no estás preparado para eso. Por eso tienes que desconectarte del mundo natural, del mundo físico, del mundo que comprueba. Siempre he dicho que la fe va primero que la ciencia. La fe hace que las cosas ocurran y después la ciencia viene a comprobarlo. Cuando a alguien se le ocurre la invención de algo nuevo, por lo general él va con fe, creyendo en su corazón que lo puede hacer. Después que eso está establecido, entonces cuando la ciencia viene a comprobar. Cuando Alva Edison comenzó, Graham Bell comenzó, tanto el primero con la luz eléctrica, con la bombilla eléctrica, y el segundo con el teléfono, no podían concebir que un fluido de energía eléctrica se transmitiera a través de unos filamentos de cobre y eso pudiese hacer que alumbrara una bombilla. Peor aún, no podían concebir que alguien pudiese estar en algún lugar, levantar un auricular y en el otro lugar estuviese otro y se pudiese comunicar, donde no alcanzaba la audición del que estaba aquí con respecto al que estaba del otro lado. Que esa voz era transmitida por unos filamentos también de cables de cobre que llegaran hasta allá. Pero cuando ellos creyeron en sí mismos, cuando ellos se dispusieron a pesar de la opinión de todos los demás, luego fue cuando vino la ciencia a comprobar que lo que ellos habían creído ciertamente podía hacerse, ciertamente podía estar allí. Ahora, ¿qué impide que de esa misma manera, creyendo en ese milagro, tú puedas tomarlo, restaurar tu empresa, restaurar tu familia, restaurar las relaciones, cambiar tu carácter, ser una persona diferente e inclusive a utilizar y ayudarse en lo sobrenatural para restaurar tu cuerpo, tus órganos y todo tu funcionamiento para que termines de ser sano? Quitarse todas estas cosas nos cuesta a nosotros porque nuestra mente no está preparada para eso. Y a veces nosotros mismos que tenemos o estamos asistiendo a la iglesia, creemos y sabemos si Dios lo puede hacer. Hay una parte de nosotros que lo está haciendo, pero nuestra mente se prepara entonces para decirnos cómo tiene que ocurrir. Y armamos nosotros el milagro. Y cuando están ocurriendo las cosas diferentes a cómo lo hemos concebido en nuestra mente, no llegamos a creer que sea de Dios, por lo cual no tomamos el milagro. Es el caso de Naamán. Naamán, a pesar de que el hombre es movido por una fe tremenda, porque apenas le dicen que hay un varón en Israel que puede sanarlo de la lepra, él va allá con las cartas y todo seguro de que lo van a sanar. Pero él ha concebido el milagro. Él llega al rey y le dice, mira, el rey de Siria me envió, tú tienes aquí cómo sanarme, así que aquí están las cartas y sáname. ¿Qué dice el rey de Israel? Dice, lo que estás buscando es una afrenta, una forma de tener una contienda con nosotros para luego determinar una guerra, una batalla. Porque ¿cómo voy a sanar yo una lepra? Eso es lo que dice el rey. Porque no concebían, no habían visto nunca a nadie que sanara una lepra. Por eso no lo concebía él mismo, a pesar de que era el rey de Israel, que tenía un rey, tenía un Dios que era todopoderoso y podía hacer cualquier cosa. Sin embargo, no concebía que a nadie le quitaran la lepra. Así que cuando Naamán va allá y pide eso, él dice que lo que está buscando el rey de Siria es la oportunidad para establecer una guerra. Eliseo dice, no se moleste mi rey, no se preocupe, mándemelo a mí, que yo sé lo que tengo que hacer. Ese era un hombre que tenía una mente conectada con el cielo, una mente conectada con el reino. Así que tiene que conectar su mente con el reino. Conéctelo allí, porque allí es donde ocurren las cosas sobrenaturales que luego vamos a ver sobre esta tierra. Si no está conectado, difícilmente usted puede tomar algún milagro. Usted puede vivir toda su vida de rodillas, pero nunca verá un milagro. Es difícil poderlo ver. El hombre va con Eliseo, pero él también lleva algo preconcebido. Y cuando llega a la puerta de Eliseo, a la puerta de la casa de Eliseo, que le toca la puerta y le dicen a Eliseo que Naamán está ahí, Eliseo ya sabe, porque él lo mandó a llamar, le dijo, mándamelo a mí.
Cuando Eliseo sabe quién es y sabe dónde está allí. Pero Eliseo no sale. Eliseo dice que mandó por un mensajero. Dice mi Biblia que envió un mensajero a decirle a Naamán: métete 7 veces en el río Jordán y listo, sanarás. Y tu lepra va a desaparecer. Dice entonces mi Biblia que es algo que nosotros debemos estar allí. En el libro Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 11, dice allí que él llegó allí, se presentó, y cuando Eliseo le manda avisar por el mensajero lo que tiene que hacer, dice ese versículo que Naamán se molestó. Y dice allí, porque yo pensaba que el varón de Dios iba a salir, iba a orar, iba a levantar sus manos. Mira cómo describe él todo lo que debía hacer el varón. Iba a levantar sus manos, iba a clamar al cielo, iba a imponer sus manos, iba a tocar los lugares y la lepra se iba a ir. Él había concebido en su mente cómo tenía que hacerse el milagro. Y muchas veces nosotros también concebimos el milagro y le pedimos a Dios que haga lo que yo le estoy pidiendo y no que se haga la voluntad de Dios. Debemos estar claros, tú puedes pedir por un milagro, pero lo que va a ocurrir en tu vida es la voluntad de Dios, no lo que tú estás pidiendo. Por eso tiene que haber convicción en el corazón. Marcos 11:23 dice que lo que nosotros pidamos, si nosotros lo creemos, lo que digamos y lo creemos con el corazón, creyendo que será hecho, lo que digamos, lo que pidamos no será hecho. Pero tiene que ser con el corazón. Guarda una relación con nuestro corazón, guarda una relación con nuestra fe, guarda una relación con lo que quiere hacer Dios. Acuérdese de algo, es el propósito de Dios que se cumple en nosotros. Nosotros no tenemos propósito con Dios, Dios tiene un propósito con nosotros. El salmista dice: Dios cumplirá, Jehová cumplirá su propósito en mí. De cierto, no dejará la obra de sus manos abandonada. Él es el que va a cumplir el propósito. Y si nosotros estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, lo vamos a tener. Pero a veces, si nosotros no hemos renovado nuestra mente, no podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Y si no conoces la voluntad de Dios, posiblemente has estado pidiendo fuera de la voluntad de Dios para satisfacer la carne. Y aunque no parezca malo lo que estás pidiendo, no es lo que quiere Dios que tú hagas. Y si no entendemos eso, difícilmente nosotros vamos a tener una respuesta de parte de Dios. Por eso tendemos nosotros, como Naamán, a concebir el milagro. Y si no está ocurriendo como yo lo concebí, entonces no es de Dios, decimos. Entonces no, eso no puede ser de Dios, eso es de Satanás. Ese es Satanás que está metiendo su mano. Eso es Satanás que me vino a desviar. Eso es Satanás que está haciendo otra cosa diferente. ¿De verdad yo tengo que pasar por eso? No, yo no creo que Dios quiera eso para mí. ¿Cómo sabes tú que Dios no quiere eso para ti? A veces vas a pasar por dificultades. A veces leemos o queremos para nuestras vidas solo el aspecto bueno de los líderes, de los grandes que está mostrando la Biblia, que son escogidos de Dios para hacer las grandes cosas. Pero nosotros no nos pasamos por el momento de dificultad, el momento difícil, el momento en que también tuvieron un encontronazo, en el momento en el cual nosotros no estamos acorde a la voluntad de Dios y es Dios quien nos está corrigiendo nuestros pasos. Decimos, como dice el salmista, o el proverbista, dice que Él es el que endereza nuestros pasos, que en nuestra mente pueden haber muchos planes, pero el plan que va a prevalecer es el de Dios. Que si nosotros vamos en una dirección, el Espíritu se encarga de enderezar nuestros pasos si nosotros confiamos en Dios. Pero esas palabras a veces parece que no están en nosotros y queremos e insistimos en hacer las cosas y creerlas y pedirlas como nosotros nos parece, como nosotros creemos. Naamán casi pierde el milagro. Y nosotros también muchas veces quizás hemos pedido así. Y cuando eso no se parece, lo dejamos. Y dejamos las cosas que emprendimos a medias. Muchas cosas están a media en tu vida. Muchas cosas quedaron allí porque creíste
viste que no eran de Dios o que no era la forma porque así lo habías concebido en tu mente, en tu racionalidad, en tu estado cognitivo, en tu subconsciente, lo formatas de una manera que cuando viste algo diferente te arriesgaste a decir que eso no era de Dios. Naamán dice que se va allí, dice mi Biblia, que se va molesto. Y dice, no, yo creía que eso tenía que ser así. El varón ni siquiera salió. ¿Cómo es que no va a salir? Porque él está asociando a lo que conoce. Él está asociando a la pleitesía que hay que rendirle, al honor que había que rendirle a aquel hombre que era un hombre poderoso. Era general de los ejércitos de Siria. Y por supuesto, cada quien le debía obediencia a él. Y pensaba que también iba a ser así. Y cuando él concibe de esa manera, está luchando contra su racionalidad. Es tu propia racionalidad a veces la que impide o genera la incredulidad para que Dios haga algo en nosotros. No son sino sus siervos los que más adelante vienen y le dicen, Padre, si el profeta, si el varón de Dios te hubiese pedido algo más difícil o algo grande, ¿no lo hubieses hecho? Es lo que le lleva a él a recapacitar. Es como que le están diciendo, ¿qué te cuesta hacer esto? ¿Qué te cuesta hacer lo que él está diciendo? No dijo él que iba a ocurrir así. Y si te hubiese pedido algo más grande, algo más difícil, no lo hubiese hecho. Y a veces nosotros deberíamos reflexionar sobre eso. A veces necesitamos de alguien. Por eso nosotros nos congregamos. Por eso venimos a escuchar la palabra. Para que guiados por un pastor, que también un predicador, alguien, un varón de Dios que reciba esa palabra del Espíritu, sea el que te esté hablando para que tú sepas también lo que tienes que hacer. Porque si Él te dice que tienes que hacer algo para Dios que te parece a ti que no debes hacerlo, ¿qué te cuesta a ti poderlo hacer? Cuando tu racionalidad, cuando tu soberbia, cuando tu altivez aparece, por lo general va a quitar que ese milagro ocurra. ¿Cuánto tiempo tienes ejecutando, esperando por tu empresa, esperando por los negocios, esperando por todas estas cosas? ¿Y te has puesto a pensar si lo has hecho conforme a Dios? ¿Si has seguido la palabra de Dios? ¿No habrán pequeños detalles, pequeñas circunstancias, pequeñas cosas que has dejado de hacer o las has querido hacer como a ti te parece y no como Dios te está diciendo? No estoy hablando de grandes cambios en todo lo que tienes que hacer. A veces son pequeños detalles. A veces son palabras, las relaciones entre personas, las relaciones en el matrimonio, la relación con los hijos, pequeñas cosas que debemos decir, la actitud, el carácter con la cual nosotros nos referimos o tomamos ciertas cosas que a veces no son las correctas. A veces hay verdades que matan, hay verdades que hay que decirlas, pero también hay que saberlas decir, porque a veces siendo verdad son más fuertes la forma como la decimos y cómo matamos a la persona, más que la propia verdad. Entonces debemos estar claros nosotros hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que le estamos pidiendo a Dios y qué estamos escuchando de Dios. Porque si fuimos al varón de Dios y es el varón de Dios el que nos está diciendo lo que tenemos que hacer, ¿por qué fuimos entonces? ¿Por qué fuimos a pedir el consejo? Suelo decir acá que a veces hay gente que viene a pedir un consejo acá y ellos terminan haciendo lo que les parece, porque no creen que el consejo que están recibiendo es el que necesitan. Ellos ya concibieron, ellos ya tienen algo en su mente. Su racionalidad le dice que como le están diciendo otro, no es, sino como ellos concibieron. Entonces, ¿para qué vinieron a pedir el consejo? Esa es la misma prueba que te pone el Señor. En ese momento tienes que pensarlo, porque este hombre casi pierde el milagro. Y luego, atendiendo a lo que le dijeron, se metió 7 veces en el río y entonces su pie quedó como de niño recién nacido. Desapareció la lepra. Y a veces nosotros no solamente es porque concebimos en nuestro milagro allí, tenemos una concepción de algo que tiene que ocurrir. A veces hemos estado orando. Y en esa oración estamos pidiendo algo que nuestra mente nos dice que es imposible. Es incongruente, es algo paradójico, es algo hasta antagónico. Usted está orando por algo, pero cuando eso ocurre, usted no cree que eso sea así. No hay la suficiente convicción. Usted sabe que hay un Dios que puede hacer eso, pero ese Dios obrando en usted no lo concibe. A veces nosotros concebimos a Dios como un hombre como nosotros. Y como nosotros mentimos, creemos que Dios miente, pero Dios no miente. ¿Cómo hacemos nosotros para superar esto? Tienes que guardar una relación, tienes que conocerlo más. Tú confías entonces, ¿qué era lo que pasaba con estos grandes que tiene la Biblia allí? Un Abraham, un Moisés, un Pablo, un Pedro. ¿Qué era lo que pasaba con ellos? Un David.
que ellos guardaban una relación con Dios y se iban acercando más, lo iban conociendo, su obrar y su actuar. Cuando tú conoces a alguien, tú tienes más confianza en él. Cuando tú vas por primera vez con alguien a consultarlo, te queda ahora cierta duda. Para que tú confíes en él, tú generas en él una amistad, un acercamiento. No es lo mismo tener la confianza con alguien de años que te pueda decir algo y que tú lo puedas confiar porque tú ves además su obrar, que alguien que nunca ha tenido una relación contigo la va a tener la primera vez. Por eso, una relación de pareja se conocen las personas. Comienza con una amistad para que conozca cuáles son su carácter, cuáles son sus actitudes, cómo se comporta esa persona. Y ya no te extrañe cuando una de esas conductas aparezcan, sino que por el contrario ayudes para corregirlo. Quiero que usted pueda ver esto. Gente muy de Dios, gente que puede estar orando, gente que puede estar pidiéndole cosas al Señor, puede estar pidiendo su milagro, pero la parte donde está obrando el Señor no la puede entender, porque una cosa es la que ora y otra cosa es la que le está haciendo, la que está ejecutando. Tiene que hacer que su oración coincida con su conducta, con lo que está haciendo. Porque Dios no responde a una petición que luego sea actuada de otra manera. Quiero que reflexiones, quiero que busques en tu corazón, que busques allí adentro, qué es lo que le estás pidiendo al Señor y qué es lo que estás maquinando a la vez en tu mente. Porque una cosa es la que está diciendo tu boca y otra cosa es la que estás pensando. Y por lo general terminas actuando con lo que estás pensando. Tú le pides al Señor que le ayudes a alguien, pero entonces estás maquinando cómo engañar, cómo mentir, cómo sacar provecho de una situación para supuestamente satisfacer la necesidad que tú tienes. Entonces cuando pides el milagro y ves el milagro, no lo puedes creer porque tú estás concibiendo eso en tu mente de otra manera. Lo estás pensando de otra forma. Tú lo maquinaste como lo haría Satanás, pero de esa manera no va a actuar, no va a obrar el Señor. Entonces tienes que verte, porque hay veces que nosotros estamos pidiendo un milagro y cuando vemos al Señor obrar no lo creemos porque nunca lo hemos concebido en nuestra mente. Nuestra mente no puede aceptar que eso pueda ocurrir. Observe esto, cuando nosotros leemos Lucas 1 y vemos el momento en que se es descrito tanto Zacarías, el esposo de Elizabeth, que tendrían luego un hijo que se llamaría Juan el Bautista, dice mi Biblia que lo describe allí, que eran hombres de oración, que eran hombres que no podían ser juzgados fácilmente, porque ellos eran dados para esa oración, para el servicio a Dios, y aparentemente entre los ojos de los demás, ellos oraban y eran hombres de fe. Pero la Biblia lo describe, y yo siempre he dicho que la Biblia no pasa nada por alto. En el momento en que ellos lo están describiendo, dice que Elizabeth era estéril, que eran hombres devotos a la oración, pero que ella era estéril y que ellos eran viejos. Y le toca en turno a Zacarías ministrar como de costumbre o conforme a la ley, ministrar en el templo, porque eran gente de ese tipo de condición. Habían llegado de forma religiosa a servir en el templo. No servían por pasión, no servían porque era el Dios a que tenían que adorar. Ellos servían por una costumbre, por una parte religiosa, por una parte social, de ser visto, de ser reconocido en el ámbito religioso. Le toca en turno, de acuerdo a la ley, estar en el templo. Y cuando él entra en el templo, lea su Biblia, Lucas 1, dice mi Biblia que se le presentó un ángel a Zacarías. Y lo primero que hizo Zacarías, a pesar de que era un hombre religioso, era un hombre de Dios, era un hombre que aparentemente era devoto, que era un hombre que, mire, era inalterable en las cosas de Dios. Se le presenta un ángel y dice mi Biblia que se turbó, se asustó. Eso es como que yo esté clamando al Señor. Se me presenta el Señor, se me presenta un ángel. Entonces yo me turbe y salga corriendo. ¿Qué tipo de intimidad has tenido tú con el Señor? ¿Qué tipo de relación has tenido con el Señor? Y el ángel le dice a Zacarías que no tema, que sus oraciones, escuche bien, sus oraciones han sido oídas y que su mujer, su esposa,
Elizabeth va a concebir y que el hijo que va a dar a luz será poderoso, que él irá delante del Mesías, que él hará volver los corazones del pueblo hacia Dios y que bajo él va a bautizar, va a arrepentir y este hombre será de luz para el pueblo. Pero Zacarías no cree aquello. Su mente está impactada, su mente no lo cree, su mente, aunque él con su boca ha estado pidiendo un milagro, su mente nunca ha estado preparada para recibir un milagro. Y eso es lo que ocurre con la gente que pide una cosa o aspira a tener un milagro de Dios, pero que cuando Dios está obrando a su manera, no lo acepta. Pues déjeme decirte lo siguiente: Dios no hace el milagro como tú quieres. Dios va a hacer el milagro como Él dice que lo tiene que hacer, conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Por eso es que tú terminas haciendo otras cosas, haces trampa con tu astucia, haces lo otro, o crees, o usas de tu fuerza creyendo que Dios tiene que bendecirte eso que está haciendo. No, tú lo que tienes es una maldición. Tú lo que tienes es al anatema, o no reconoces o no has leído el momento en que Josué fue a la conquista de Jericó, donde el Señor le advirtió y le dijo que no podían tomar nada de allí. Y vino acá y vio aquellos lingotes de plata, vio el manto babilónico y vio todas aquellas cosas y se las quedó para él, habiéndole dicho el Señor que no podía hacer eso. Y la consecuencia que trajo fue la muerte de Acán junto con su familia, porque estaba contaminado, porque el Señor sabe que donde hay un padre que está contaminado, por lo general los hijos también son contaminados, a no ser de que sean enseñados conforme a la palabra de Dios. Y eso tiene que ver con esa enseñanza que estamos recibiendo, con la enseñanza que tenemos. Ahí estaba Zacarías y Zacarías estaba impactado. Y dice el ángel: tu oración ha sido oída. Entonces Zacarías tuvo que haber pedido en oración en algún momento un hijo. Tuvo que haberlo pedido, porque el ángel no puede ser loco para decirle entonces a él que su oración había sido oída. Si su oración fue oída, él estuvo pidiendo de alguna manera que le dieran un hijo. Y cuando le dicen que va a tener un hijo, observe usted lo que este hombre dice. Cuando Zacarías ve al ángel, el ángel viene con un aliciente a Zacarías. En el versículo 13 le dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Observe perfectamente que él había estado orando, porque si no, el ángel no le responde o no le dice que su oración ha sido oída. ¿Cuántas veces has orado por algo y llega tu mente a decirte que eso no va a ocurrir? Ah, no, Dios no va a orar. Yo fui este domingo para la iglesia y no ocurrió el milagro. Así que nada, Dios no me hizo caso, Dios no me escucha, eso es a otros que escucha. ¿Cuántas cosas llegan a veces a tu mente? Y a veces no sabes que el Señor está obrando. Aquí han ocurrido milagros donde el Señor ha hecho milagros a personas que luego se han ido a sus casas y después es que se dan cuenta. Aquí tuvimos nosotros una persona que nunca supe por qué no vino más. Tenía un problema de una hernia discal en su coxis. Aquella persona no podía caminar mucho, aquella persona no se podía doblar mucho. Y estaba tan acostumbrada a su mente, a su dolor, que tenía fe para soportar, pero no fe para superarla. Un día estuvimos ministrando acá y esa persona recibió la sanidad. Pero ella se fue tranquila a su casa. Ella no se dio cuenta, sino hasta en la tarde, en la noche, que se percató que ya no le dolía, que podía hacer las cosas, se podía doblar, podía caminar. Y entonces fue cuando se dio cuenta de que el Señor le había sanado. Porque a veces nosotros concebimos de una manera un milagro y ocurre en nosotros y no nos llegamos a percatar
porque nuestra mente está acostumbrada ya a la forma o el estilo de vida que nosotros tenemos. Por eso regresa, por eso vuelve, por eso usas de tu astucia, por eso tú siempre estás metiendo la mano de la manera como a ti te parece que Dios tiene que obrar. Así estaba Zacarías pidiendo algo que él sabía que era imposible, porque su esposa era estéril y ya él estaba viejo. No obstante, no dejó de pedir el milagro, quizás porque conocía que Abraham y Sara habían tenido un hijo a los 100 años. Y a pesar de que Sara era estéril, Dios hizo que Sara concibiera. Y podía quizás en su mente aceptar o entender lo que ya conocía. Porque ¿qué pasa con tu estado cognitivo? Que cuando tú conoces algo, tú lo aceptas que puede ocurrir. Pero cuando lo desconoces, tu mente no acepta que eso puede pasar. Y muchos de los milagros que tú estás pidiendo o los que crees que puede ocurrir en tu vida no han pasado nunca. Por eso no concibes que puede ocurrir. Por eso es increíble el milagro. Por eso ocurren cosas que a veces nosotros no concebimos o no entendemos. El versículo 18 de este capítulo dice acá lo siguiente, vea. El arcángel Miguel, que es el que está allí, le responde. Él le da todo lo que va a ocurrir con el hijo. Le dice, este hijo va a estar delante del Mesías. Él es el que va a abrir el camino, él va a bautizar a la gente. Este será de luz, como ya les dije, a todo el pueblo. Todas estas cosas se las describe él. Y vea entonces lo que a pesar de estar recibiendo, está sorprendido porque un ángel está delante de él diciéndole las cosas, pero no lo concibe, no lo cree. Vea el versículo 18. Versículo 18, después de haber recibido toda esta noticia del arcángel Miguel, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y el original dice, y mi mujer no solo es vieja, sino que también es estéril. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? Si tú dices que cómo va a ocurrir eso, ¿por qué pediste el milagro al Señor? Si tu mente no estaba preparada para esto. Y mira la consecuencia. 19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Vea, quiero detenerme un poco allí. El ángel le está diciendo, yo soy Gabriel, no vengo por mi propia cuenta, a mí me envió Dios, delante del cual yo siempre estoy. Así que las cosas que te estoy diciendo es lo que va a ocurrir. Y si tú no crees en Dios, Zacarías, entonces ¿por qué le estás sirviendo a Dios? ¿Qué hace este templo? En vano estás. No eres más que un idólatra escondida. Porque si estás pensando de esta manera, y sigue él diciendo, el ángel le dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste, lea su Biblia, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Por cuanto no las creíste. Él dice primero, ¿cómo conoceré? ¿Cómo se hará esto? Porque mi mente no lo concibe. Y el milagro que yo voy a recibir tiene que ser conforme a lo que yo conozco. Y el ángel Gabriel le asegura, si Dios lo mandó a hacer, Dios me envió a decirte tal cosa, eso se va a hacer así. ¿Cómo va a ser? No preguntes, por eso es un milagro. ¿Cómo voy a tener lo que yo estoy aspirando? No preguntes. Por eso algunos, para recibir el milagro, tienen que pasar por el proceso de los hombres. Proceso de sanidad. Hay milagros que va a hacer el Señor. Sí, anda al médico. Porque yo sé que si tú no vas al médico, tú nunca vas a recibir ese milagro. Tu mente no está preparada para que yo te sane de una sola vez. ¿Me está entendiendo ahora? Sí, tienes que pasar y hacerlo así, de esta manera. Yo vivo esperando un milagro del Señor, que mi mente a veces comienza a decir, ajá, pero ¿cómo vas a hacer con esto? Ajá, ¿y de dónde va a salir esto? Ajá, ¿y cómo va a quedar esto?
¿Y cómo vas a hacer esto? Yo lucho contra eso y sigo creyendo que el Señor va a hacer ese milagro. Son pocas las personas que conocen cuál es ese milagro aparte de Dios que yo estoy esperando. Y cuando ese milagro ocurra, todas las cosas van a cambiar. Todo a mi alrededor, toda la iglesia, todo lo que espero, todo va a cambiar. Inclusive este país va a cambiar, te lo puedo asegurar. Y va a ser algo sobrenatural. Yo creo que Él lo va a hacer. Yo me levanto todas las mañanas esperando ese milagro. Así que el día en que vea al ángel que me esté diciendo que eso va a ocurrir, o alguien que aparezca, el varón de Dios, o quien sea que use el Señor para hacerlo, yo sabré que es la mano de Dios. Yo sabré que es el obrar de Dios. Yo estoy seguro. Yo no me voy a negar. Yo no voy a objetar. Yo por el contrario diré, como dijo Pablo, heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga? O como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que lo que he pedido yo recibiré. Y de la forma como Dios lo determine, así lo recibiré. Como sea su voluntad, lo recibiré. Quizás no se parezca a como yo lo he concebido, pero sabré que es una respuesta de Dios y voy a ejecutar tal cosa. No le voy a objetar al Señor. Le pido a usted también que no objete cuando el Señor esté obrando. Por eso le cuesta a veces recibir una palabra. Por eso le cuesta creer lo que está recibiendo en la iglesia. Por eso le cuesta a usted venir y orar y levantarse de allí creyendo que la oración fue escuchada. Bien dice Juan lo dice claramente. En primera de Juan, capítulo 5, versículos 15 y 16. Allí dice lo siguiente: que si nosotros tenemos fe en lo que estamos pidiendo y sabemos que Él nos oye, sabemos que lo que pedimos lo tenemos hecho. 5:3 dice allí Él: y esta es nuestra confianza, esta es nuestra victoria, nuestra fe. Que si tenemos fe y nosotros pedimos conforme a esa fe, nosotros lo que pedimos lo tenemos hecho. En esto sabemos que somos hijos de Dios. Que lo que pedimos al Padre, el Padre nos los da. Porque estamos conforme a la voluntad del Padre. Yo no denigro de Dios por no recibir el milagro que estoy pidiendo. Pero Él sabrá en qué tiempo, en qué momento y de qué manera me lo va a dar. Él sabrá si yo estoy preparado o no todavía aún para recibirlo. Pero no dejo de ponerme en sus manos. No dejo de pedirle que me prepare. No dejo de decirle que me enseñe, que me guíe, que me oriente en todas las cosas. Y que sé que habrán dificultades, yo seguiré adelante, yo seguiré avanzando, yo seguiré construyendo, yo seguiré edificando, yo seguiré siempre haciendo el bien. No procuraré en nada de esto concebir algo para hacerle daño a alguien. Por el contrario, hacerle el bien a todos los que estén a mi alrededor. En todo momento, analizar muy bien cada uno de mis pasos para que ninguno sea afectado en las cosas que estoy haciendo. Pero también estoy claro que hay cosas que voy a tener que quitar de mi lado, que las voy a tener que apartar, desaparecerlas por completo, porque Dios no las quiere. Y quizás son las piedras, son los lots que están al lado mío impidiendo, son una carga, un lastre que tengo que a veces cargar y tengo que quitarlo, porque el día en que los quite, en ese momento vendrá Dios como vino con Moisés y le entregó toda la tierra. Le dijo: todo lo que puedas ver de aquí en adelante será tuyo, yo te lo daré, yo te lo entregaré. Cada uno de los lots que vayan hasta que lleguen a Sodoma y Gomorra, porque ciertamente esa es su naturaleza, esa es su condición, y allí estarán. Seguro de que Dios hará las grandes cosas y seguro de que usted también está preparando ahora no solo su corazón, sino su mente para recibir el milagro que Dios hoy te quiere entregar. Dios va a hacer grandes cosas contigo, con tu familia, con tu empresa, con la iglesia donde te estás congregando, con todo lo que ha querido el Señor que tú congregues y tengas para bien, para edificación del reino y para el establecimiento de Dios sobre esta tierra en nosotros, porque Él habita en medio de nosotros y así será concebido este reino, en el nombre poderoso de Jesús. Démosle gracias al Señor y vamos a orar hoy para que nuestra mente esté alineada conforme a su voluntad. Padre, yo te pido en esta hora que seas tú en medio nuestro, en medio de mi corazón, en medio de cada una de mis decisiones, de mis pensamientos, de la concesión que tiene mi mente. Ciertamente tu palabra dice, Señor, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo creo que sí la tengo, porque yo te he recibido en mi corazón.
pero quiero darte también toda la autoridad para que todo pensamiento contrario a ti sea disipado, sea apartado. Y si alguna tiniebla hay en mi corazón, venga tu luz poderosa y maravillosa a alumbrar todo, para que yo conozca el camino en el que debo andar. Que sea tu palabra sembrándose en mi corazón, que yo no actúe ahora, Señor, sino por el parecer del Espíritu que tú has puesto en mí, y no por tan solo racionalidad, lo que conozco o algunos otros aspectos que pueden estar influyendo exteriormente. Dejar que ciertamente desde mi interior corran ríos, broten ríos de agua viva, y yo pueda alcanzar y hacer tu voluntad. Aquel propósito para el cual me llamaste, Señor, en el momento determinado, véase hecho. No dejes, Señor, que mis huesos vayan a descansar a tu presencia sin antes haber hecho la obra para la cual tú me has llamado y me has establecido sobre esta tierra. Así hagan todas las familias, todos los que escuchen, todos los que reciben. Escúchale hoy, Señor, y sea pronta tu respuesta para que las puertas de la finanza sean abiertas para ellos, la prosperidad llegue no solamente en el aspecto material, sino en el aspecto de salud. Levanta al que está caído, levanta, Señor, al que está en enfermedad, sánalo, límpialo, haz y pon en su corazón el deseo de venir a congregarse, a disfrutar de esto que estás dando acá en esta iglesia, para avivar un cuerpo, para avivar una iglesia, para avivar una ciudad, para avivar un pueblo, para avivar a la familia y hacer del reino lo que tú estableciste desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder. Nunca olvidaré, Señor, que tú eres el que das el poder para hacer la riqueza, y nunca me olvidaré de ti. Por tanto, a ti daré la adoración, a ti daré la alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.